Cristo nos llamó a la libertad. Y Pablo ha estado defendiendo elocuentemente la libertad a la que nos ha llamado Cristo. Ha estado dando argumentos a favor de su evangelio. Ha puesto el ejemplo en el Antiguo Testamento con Abraham. Y la semana pasada vimos cómo Pablo apeló a la relación que él tenía con los Gálatas. Los llamó a recordar cómo ellos habían obedecido al mensaje de Pablo y que Pablo en verdad les amaba, y estos falsos maestros estaban desviándolos de la verdad y estaban también apartándolos de su relación con él. Ahora Pablo, en esta parte final del capítulo 4 y principios del capítulo 5 que estudiaremos hoy, Pablo va a hacer una exhortación a los Gálatas. Los va a llamar a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. La importancia de permanecer libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué no oramos y ponemos este pasaje en manos de Dios? ¿Me acompañan? Y oramos por nuestro pastor que todavía está por allá en Israel. Y hace ratito tuve el privilegio de ver un adelanto de cosas muy padres que vienen de Israel. Y creo que debemos orar por ellos y orar también por aquellos que están en el grupo. Señor, gracias por esta noche que tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, a las Escrituras, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos disfrutar, Señor, de la libertad con la que nos hiciste libres, pero también, Señor, danos la tenacidad para defender esa libertad, para permanecer libres en esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Señor, queremos también rogarte por nuestro pastor. Gracias porque ha sido fiel a tu palabra. Gracias por su familia. Te rogamos que tú los guardes ahorita mientras están de viaje y están también con todo este grupo que tienen el privilegio de visitar estos lugares históricos, Señor. Que puedan disfrutar de su viaje, seguir aprendiendo de tu palabra. Tráelos con bien, Señor. Bendícenos esta noche con tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, al final, el resto del capítulo 4 es un pasaje un poco complicado. Es una sección difícil de Gálatas. Digamos que muchos reconocen que es la sección más difícil de la epístola. Y la razón es que presupone un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, presupone un conocimiento de la historia de Abraham, de Agar, de Sara, de Ismael. Pero también Pablo utiliza una forma típica de los rabinos de su época y alegoriza cierta parte de la historia de Abraham. Por eso tiene algo de complicado, pero es un argumento que Pablo utiliza que también es relevante para nosotros el día de hoy. Y Pablo comienza diciendo en el verso número 21 del capítulo 4, decidme los que queréis estar bajo la ley. Así que Pablo ahora está enfocándose a todos aquellos que están tratando de obtener la salvación y ser aceptados por Dios por medio de la obediencia estricta a la ley. Así que es relevante este argumento aún el día de hoy porque todavía existen el día de hoy personas que quieren estar bajo la ley. Quizás ya no son fariseos en el sentido histórico, o judíos en ese caso, aunque quiero decirles que existe por ahí un movimiento de judaizantes, cristianos que se hacen judíos y obligan a otros cristianos a hacerse judíos. Pero hay muchas personas que, aunque no sean de este grupo, son legalistas, tratan de ser aceptados por Dios, dependen de ceremonias y rituales y tradiciones y observancias a reglas estrictas para tener una relación con Cristo. Y este mensaje es para ellos, es una advertencia para ellos, pero también es una advertencia hacia nosotros para mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Así que del verso 21 al 31 tenemos un argumento basado en la vida de Abraham y dos hijos que tuvo, Isaac e Ismael. Y lo primero que queremos hacer es entender un poquito del trasfondo histórico para poder entender también la alegoría que Pablo
desprende de aquí y aplica a los creyentes. Entonces mira lo que dice el verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo, no uno, sino 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Bueno, Pablo dice, ¿acaso no está escrito? Los judíos se sentían muy orgullosos de su linaje. Bueno, claro que tenían razones de por qué sentirse orgullosos. Dios había tomado a Abraham de entre todos los gentiles, lo llamó de forma sobrenatural, se reveló a la vida de Abraham y le prometió 2 cosas, darle una tierra y darle una descendencia numerosa. ¿Qué tan numerosa? Bueno, Dios dijo, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, así de numerosa. Dios había dado promesas a Abraham y le dio un pacto. Así que los judíos se sentían orgullosos de su descendencia, somos hijos de Abraham. Pero habían llevado ese orgullo a tal extremo que literal se sentían seguros de ir a la vida eterna y de ser aceptados por Dios porque eran descendientes de Abraham. Algunos rabinos incluso habían dicho que si por accidente un judío iba a parar al infierno, iba a estar Abraham ahí para decir, no, tú no vas por aquí, tú tienes que ir para allá, porque eres un hijo mío, un hijo de Abraham. Ahora, Juan el Bautista precisamente predicó contra este orgullo mal fundado. Juan el Bautista le dijo a sus contemporáneos, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras. Incluso el Señor Jesús, cuando discutía con los fariseos y les decía que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, ellos reaccionaron y dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, aunque habían sido esclavos de Babilonia, esclavos de los griegos, esclavos en ese momento de los romanos. Pero dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces Jesús les dice, claro que sé que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para el mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, entonces reclamaron los judíos. ¿Qué le contestó Jesús a los judíos? Pues si fueran realmente hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, ustedes quieren matarme porque les dije la verdad, lo que oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Ustedes no imitan a Abraham, dice Jesús. Ustedes imitan a su verdadero padre. Y más adelante Jesús les va a decir, su padre es el diablo, porque quieren matarme. ¿Qué nos enseña todo esto? Lo que Pablo está diciendo aquí, en este pasaje, pensando en Juan y pensando en Jesús, la verdadera descendencia de Abraham no es biológica, sino espiritual. Los verdaderos hijos de Abraham no son los que tienen una perfecta genealogía, sino los que creen como Abraham creyó y obedecen a Dios como Abraham obedeció. Por eso dice Romanos, así que la promesa se recibe por fe. Es un regalo inmerecido. Vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es padre de todos los que creen. Bueno, pensando en esto, sígueme por favor, pensando en esto, en que hay hijos de Abraham biológicos y hay hijos de Abraham por la fe, espirituales. Pensando en esto, Pablo toma un ejemplo de 2 hijos de Abraham, ¿okay? Ismael e Isaac. Entonces, pensando otra vez en lo que dice Pablo en un principio. ¿No han oído ustedes que quieren estar bajo la ley que Abraham tuvo 2 hijos? Estos 2 hijos superficialmente parecerían ser iguales, pero hay diferencias profundas en cuanto a su nacimiento. Entonces vamos a ver algunas de estas diferencias. Dice el 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava
y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, dice el 23, por la promesa. Entonces aquí hay algunas diferencias. Número 1, Ismael es un hijo de una mujer que era esclava de Sara y Abraham. Era una mujer que era una sierva. Pero el otro hijo, Isaac, era un hijo de una mujer libre, la esposa de Abraham, Sara. Así que un hijo nació siendo esclavo y el otro hijo nació siendo libre. Aparte, fueron dos nacimientos completamente distintos. ¿Por qué? Porque uno nació por la voluntad y la decisión de los hombres. Abraham y Sara tuvieron un acuerdo. En lugar de esperar a la promesa de Dios para el nacimiento de un hijo, decidieron hacerlo a su manera y Sara le dio a su esclava, a su esposo Abraham, le dio Agar y de ahí tuvo un hijo. Este hijo viene de la energía y la voluntad de los hombres. En cambio Isaac nació cuando Abraham y Sara no podían tener hijos. Cuando ya tenían, dice la Escritura, casi 100 años, estaban como muertos. Entonces, por la promesa y por el poder de Dios, en contraste con Ismael, nació Isaac. Dos nacimientos distintos. Dos madres en circunstancias distintas. Ahora este es el punto. Mira lo que dice Pablo en el 24. Lo cual es una alegoría. Pablo no está haciendo menos el sentido histórico del pasaje de la vida de Abraham. Lo único que está haciendo Pablo es decir, hey, esto que sucedió en la historia es una alegoría de lo que el día de hoy sucede en la realidad con los creyentes. Entonces veamos un poco de esa alegoría. Dice Pablo, todo esto es simbólico. Estos hechos históricos representan una profunda verdad espiritual. Ahora, un pequeño paréntesis. Es interesante ver cómo Pablo interpreta el Antiguo Testamento. Pero podríamos pensar que siempre que Pablo cita el Antiguo Testamento lo hace de manera alegórica. Y no siempre hace eso. Y tenemos que tener cuidado con pensar que esta es la forma universal de aplicar el Antiguo Testamento el día de hoy. Creo que una manera segura en la que nosotros podemos interpretar el Antiguo Testamento es siguiendo las direcciones que nos da la Escritura en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, muchas de ellas tienen una aplicación espiritual para los creyentes en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios prometió ciertas cosas a su pueblo en el Antiguo Testamento que no me puedo apropiar directamente el día de hoy. ¿Por qué? Número 1, no soy judío y no puedo hacerlo. Pero sí hay una aplicación espiritual de esas promesas en el Antiguo Testamento. Y es un peligro cuando la iglesia dice que se convirtió en el Israel de Dios. Aunque Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios, no en este otro sentido que les digo. Las promesas del Antiguo Testamento, muchas de ellas son para Israel. ¿Ok? Entonces, cuando leemos ciertas promesas que vienen en el Antiguo Testamento sobre la vestimenta, el estilo de vida, esas promesas son para Israel, pero tienen una aplicación espiritual. Un gran ejemplo de cómo puedes ver ese tipo de aplicación es, chécate el libro de Josué, que está en las conferencias en la página de Semilla, y verás lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese momento y cómo podemos aplicar espiritualmente esas verdades. Okay, después de ese paréntesis, volviendo a la Escritura que estamos estudiando, ¿la alegoría cuál es? Bueno, esta es la alegoría. Estas dos mujeres representan dos pactos. Dice ahí mismo en el verso número 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Abraham tuvo dos hijos de dos mujeres, una libre y otra en condición de esclavitud. Y alegóricamente estas dos mujeres representan dos pactos.
Un pacto es el pacto del Antiguo Testamento establecido por la ley. Diríamos el pacto de Moisés. El otro pacto que representa Sara, la mujer libre, es el nuevo pacto que se establece a través de Jesús. Es el pacto que está prefigurado por Abraham, que está anunciado por Jeremías, un nuevo pacto donde Dios escribirá su ley en los corazones de los hombres y que en Cristo tiene su función, el nuevo pacto en su sangre. ¿Recuerdas cuando Jesús está en la última cena con los discípulos y les dice, este vino representa mi sangre? Es la alianza, es el nuevo pacto que se establece en mi sangre que es derramada para perdón de los pecados. Un nuevo pacto en Jesús. El antiguo pacto está establecido bajo la ley. El nuevo pacto bajo promesas y la gracia de Dios. Entonces, esa es la alegoría. Ahora, estos dos pactos, uno es de Agar, el monte Sinaí, la ley, Moisés. El otro es Sara, la gracia, las promesas. Ambos pactos también están relacionados con dos ciudades. La Jerusalén de la tierra y la Jerusalén del cielo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está pensando aquí? Abraham tuvo dos hijos. Unos representados por el pacto con Agar en esclavitud. ¿Quiénes son? El judaísmo de Jerusalén en la época de Pablo. Pero Abraham tuvo otro hijo que nació de una mujer libre que representa a Jerusalén, la celestial. ¿Quiénes son? Los cristianos, que son un conjunto de judíos y no judíos que han sido unidos por el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Estas mujeres representan dos pactos, dos ciudades. Pero Pablo dice, todo esto es simbólico. Así que para Pablo, los judíos que viven bajo la ley están ligados a Agar. Pero aquellos cristianos que han creído en el Evangelio, Pablo les llama ciudadanos de los cielos y están ligados con la Jerusalén celestial. Y están en condición de libertad. Ahora, Pablo utiliza otro pasaje de la Escritura. Dice el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora digamos que ahora Pablo cambia un poquito de alegoría, de metáfora. Y esto es importante porque ahora Pablo habla de dos mujeres, pero ya no está refiriéndose a Sara ni a Agar, sino a una mujer que no puede tener hijos y a una mujer que tiene muchos hijos. ¿Qué está pensando Pablo aquí? Pablo está citando Isaías 54 y está refiriéndose a un pasaje en el que Isaías está profetizando y dirigiéndose a los judíos que estaban en condición de esclavitud en Babilonia. Verás, el pueblo de Israel había sido infiel a la palabra de Dios y Dios había establecido en el pacto del Antiguo Testamento que si eran infieles a sus mandatos y se mezclaban con otras naciones y no se arrepentían, terminarían siendo gobernados por otras naciones en lugar de por Dios. Perderían su teocracia. Y cuando Isaías profetiza, está hablando de algo que sucederá más adelante, que la tribu de Judá terminará en esclavitud en Babilonia, en una tierra llena de ídolos por su infidelidad a Dios. Así que lo que está diciendo Isaías es esto. La consecuencia de haber desobedecido a Dios fue un juicio divino sobre la tribu de Judá y terminó en Babilonia. Es similar a una mujer estéril que no puede dar hijos. ¿Por qué? Verás, en esta época, en el antiguo Israel, no tener hijos era igual a era un símbolo de vergüenza y humillación. Y así se encontraba la nación de Israel en Babilonia, en humillación y en vergüenza. Pero luego dice, ¿cómo será la restauración de Judá? Dios prometió que la nación
de Israel, en especial la tribu de Judá, regresaría a Jerusalén, la repoblaría, serían restaurados. Y dice Pablo, esa restauración sería similar a una mujer que ahora puede dar muchos hijos. Por eso Pablo dice, va a tener más hijos que nunca. Ahora eso se cumplió parcialmente cuando Israel regresó a Jerusalén. En este caso, en la tribu de Judá. Pero tuvo su cumplimiento espiritual cuando los gentiles, los que no eran judíos, a través de la fe en Cristo, se unieron al pueblo de Dios. Y se formó un nuevo pueblo, la iglesia cristiana. Y entonces sí, hay muchos hijos ahora. En verdad, los hijos dice ahí, porque más son los hijos de la desolada que de los que tiene marido. Así que es un cumplimiento en la fe cristiana. Bueno, ¿cuál es la aplicación que podemos encontrar para nosotros el día de hoy? Esto es lo que Pablo concluye en el 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esa es la conclusión. Ustedes no son hijos de Agar, la esclava. Ustedes son hijos de Sara, la mujer libre, y por lo tanto son aquellos que han sido ligados con Dios por medio de la promesa que está predicada en el Evangelio. Ustedes son descendientes espirituales de Abraham y son libres. Pero aquí está la aplicación. Aquí hay dos religiones representadas, una por Ismael y una por Isaac. Hay una religión de esclavitud y una religión de libertad. ¿Cuál es la aplicación para los creyentes? Número 1, debemos esperar persecución. Mira lo que dice el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces Pablo dice, mira, cuando nació Isaac, su hermano Ismael, que era mayor que él, se burlaba de él. Se burló de Isaac. Así también ahora, la Jerusalén terrenal, es decir, los que están bajo la ley, persiguen y se burlan de los que ya son libres de la ley. La carne persigue al espíritu, en ese caso. La religión de la ley persigue a la religión de la gracia. Tenemos que esperar persecución. Y es cierto, los mayores opositores de la fe cristiana en el primer siglo no era el Imperio Romano. Ese problema vino después. Los mayores opositores de la fe cristiana eran los judíos y los que eran falsamente cristianos. Porque eran cristianos que decían que eran libres, pero predicaban a otros que tenían que hacerse judíos y querían ser aceptados por Dios. Ellos fueron los mayores opositores de Pablo. Y del Señor Jesús también. Su propia nación lo rechazó. Bueno, el día de hoy probablemente la mayor persecución venga de hermanos legalistas. Son hermanos que son religiosos y que son parte de una iglesia nominal. Es decir, son cristianos de nombre. No viven bajo la gracia de Dios, viven bajo la ley y persiguen a aquellos que viven bajo la gracia. Y eso debemos esperar, persecución. Pero número 2, también debemos esperar herencia. Porque mira lo que dice el 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los judíos usaban este pasaje en el que cuando Abraham se siente preocupado por su hijo Ismael, el hijo de la carne, no el de la promesa, le dice a Dios, Dios, por favor, bendice a mi hijo Ismael. ¿Por qué? Porque Sara le había dicho, ¿sabes qué? Agar me está haciendo la vida muy pesada, me está tratando mal, córrela con su hijo. Y para Abraham eso fue muy difícil. ¿Cómo voy a correr a mi hijo? Y a su mamá. Así que va con Dios y le dice, por favor, bendice a mi hijo. Y Dios le responde, claro que voy a bendecir a tu hijo y también un pueblo va a salir de él, pero él no heredará, sino el hijo de la promesa. Así que despídela. Y eso pasó.
Los judíos decían, ¿ya ves? Dios va a excluir a los gentiles, los no judíos. Y ahora Pablo audazmente utiliza ese versículo para decir, no, aquí está la aplicación. Dios va a excluir a los judíos incrédulos que no han creído en el Señor Jesús. Y son aquellos que han recibido el Evangelio y que son hijos de Abraham por fe, los que recibirán una herencia. Wow. Pablo por eso escribe en Romanos. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Somos herederos porque somos hijos. Eso es lo que Pablo dice. Y una tercera forma en la que podemos aplicar eso a nosotros el día de hoy. Como les dije, este pasaje presenta dos religiones. Una religión de esclavitud y una religión de gracia, de promesas y del Espíritu que nos da libertad. Una religión representada por Ismael, otra representada por Isaac. Una religión representada por lo que el hombre puede hacer para ganarse la aceptación de Dios. Otra que está basada en lo que Dios hizo y hace. Una que es de la iniciativa divina y también de la intervención divina. Una que se basa en la ley y otra que se basa en las promesas divinas. Así que los que son como Ismael en este mundo confían en sí mismos y en su propia rectitud para ser aceptados por Dios. Pero los que son como Isaac solamente confían en Dios y en lo que Él ha hecho a través de Jesucristo. Unos son esclavos y otros son libres. Pregunta, ¿a qué religión perteneces? ¿A la de Ismael o a la de Isaac? ¿Eres esclavo o eres libre? Permite que Dios te hable el día de hoy y revele lo que hay en tu corazón. Dice Pablo a los filipenses, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos nosotros, los que somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que Cristo Jesús hizo y no depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Es decir, Pablo dice, nosotros verdaderamente, los que creemos en Cristo, somos la verdadera circuncisión. Ahora, Pablo, después de decir esto, de dar esta alegoría, tiene unas exhortaciones y aplicaciones prácticas. Y eso es lo que dice el capítulo 5. Mira la conclusión de Pablo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, aquí hay algunas exhortaciones a cuidarnos de los creyentes falsos y de los maestros falsos y a mantenernos en la libertad a la que Dios nos ha llamado. Entonces, Pablo primero da una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Tenemos libertad. Pero luego hay un mandato. Disfruta de esa libertad, pero mantente en esa libertad. Pensando en la afirmación de Pablo, Pablo dice que la libertad que tenemos en Cristo no solamente es libertad del pecado. No solo somos libres de lo que nos ata al pecado. Somos libres en nuestra conciencia para agradar a Dios. Ya no somos esclavos de tratar de agradar a Dios a través de portarnos bien, de tratar de ganarnos el amor y la aceptación de Dios. Somos libres en nuestra conciencia, no solo del pecado. Somos libres para agradar a Dios. Esta libertad es la libertad de saber que somos aceptados a Dios solo en virtud de la fe en Jesucristo. Esa es la libertad a la que tú y yo fuimos llamados. Pero entonces, ¿cuál es el mandato? Mantente en esa libertad. Mantén esa libertad con la que Cristo te hizo libre. Así que no caigamos en la idea de que necesitamos ganarnos a Dios mediante nuestra obediencia. Cristo ha cumplido las exigencias de la ley por nosotros. Murió por nuestra desobediencia y llevó nuestra condenación. Nos rescató de la maldición de la ley.
vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir y pagó la deuda que tú y yo merecíamos pagar. Por lo tanto, el cristianismo es libertad, verdadera libertad. Ahora Pablo pasa a un tema muy específico y dice aquí en el verso 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, es muy enfático, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión era el orgullo de los judíos, porque era la señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. El problema es que los judíos habían hecho de la circuncisión su gloria, su trofeo. Para ellos, ser judío era ser circuncidado. Y Pablo dice en otra carta, no. La verdadera circuncisión no es la que se hace por fuera, es la que se hace en el corazón. Uno puede ser verdaderamente un judío cuando obedece a Dios, aunque no esté circuncidado. Pero hay algunos que son judíos por fuera, pero realmente son incrédulos, porque no han creído en Cristo. Así que el problema no es en sí, déjenme ponerlo así, la circuncisión. La circuncisión es una cirugía externa. Para Pablo no es el problema. Hey Pablo, ¿por qué te molesta tanto la circuncisión? El problema no es la cirugía externa. El problema es lo que representaba para estos judaizantes la circuncisión. Verás, el lema de los judaizantes era el siguiente. En Hechos 15, verso 1, voy a mencionarlo en una versión sencilla. Este es el lema de los judaizantes. A menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. El problema estaba detrás de la idea que estaba detrás de la circuncisión, la teología detrás de la circuncisión, que uno no puede agradar a Dios en todo el sentido extenso de esa palabra, no puede ser aceptado por Dios a menos que se circuncide y por lo tanto se sujete a los rituales y las leyes, las dietas, las ceremonias que exige la ley. No puede ser salvo. Ese era el problema con la circuncisión. Y por eso es que Pablo dice en el verso número 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En pocas palabras, para estos judaizantes, circuncidar a un cristiano no judío era como decir, estás completando con Moisés lo que le faltó a Jesús. Y Pablo dice, eso es apartarte de Cristo. Es tan grave que si te circuncidas con esta idea detrás, estás perdiendo a Cristo. O sea, no puedes tener ambas religiones. Si tienes a Cristo, excluye a la ley como un medio para ser aceptado por Dios. Y si tienes a la ley como un medio para ser aceptado por Dios, excluyes totalmente a Cristo y la fe en la promesa. No puedes tener ambas. No puedes tener ley y gracia. Se excluyen mutuamente. Por eso nuevamente preguntamos, ¿a qué religión perteneces? ¿A la de la ley o a la de la gracia? Ahora, Pablo describe a los verdaderos creyentes en los siguientes versículos. Dice el verso 5. ¿Qué constituye un verdadero creyente? Uno que ha puesto su confianza solamente en Cristo, que está ligado a Cristo. Los verdaderos creyentes son, número 1, mira lo que dice ahí, los que mediante la fe aguardan. Mira lo que dice el verso número 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Los verdaderos creyentes mediante la fe aguardamos. ¿Qué es lo que aguardamos? La justicia. Es nuestra esperanza futura. Esperamos la salvación de Dios. Aguardamos por fe la salvación de Dios. Es decir, no intentamos ganarnos la salvación. No tratamos de merecernos la salvación. No nos angustiamos por que Dios nos acepte por medio de nuestros propios esfuerzos y nuestra energía. No, aguardamos por la fe, la salvación que no merecemos, pero que Cristo nos ha dado
por medio de la fe en su muerte y su resurrección. Esos son los verdaderos creyentes, los que aguardan por fe la justicia. No pensamos que tenemos que merecernos a Dios. Simplemente tenemos fe. Pero número 2, verdadero creyente tiene esta característica. Pablo dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Mira lo que dice el verso número 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y anteriormente dice en el 5 que nosotros por el Espíritu es que aguardamos por fe esta justicia. A lo mejor algunos podrían criticar a Pablo y decir, Pablo, es que estás haciendo tanto a un lado la ley, que simplemente pues, ser cristiano es hacer lo que tú quieras. Al fin, Cristo nos acepta. Y Pablo dice, no. Todo lo contrario. La nueva vida, la vida bajo el nuevo pacto, es una vida en el Espíritu. Es una vida en la que Dios mismo vive en el cristiano. Toma posesión de su vida, lo guía, lo controla, lo dirige. Es imposible que viva como antes. Por eso es una vida superior. Verás, la fe cristiana asegura esto. La fe que salva a los cristianos produce obras, se manifiesta en amor. Por eso dice ahí, lo que vale es la fe que obra por el amor. Así que no es que las obras pasan a un plano secundario. Las obras se manifiestan en el amor, que es un producto, es un fruto de la fe en Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, no tratamos de ganarnos a Dios por obras, pero todo el que pone su esperanza en la promesa de Dios en Cristo, esa fe lo transforma porque el Espíritu vive en él y porque ha recibido la vida. Ahora tiene acciones que se manifiestan en amor. Eso es lo que dice la fe cristiana. Entonces la fe cristiana es como dice Calvino, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola, está acompañada. No son obras en segundo plano, son obras que se producen como efecto de que Dios, el Dios vivo habita en el cristiano. Eso es lo que dice aquí. Fe que produce amor. Ahora, mira lo que dice Pablo en el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, Pablo está comparando la vida cristiana con una carrera. Y la vida cristiana no es solamente aceptar intelectualmente la doctrina cristiana, pero tampoco se trata solo de la conducta. No se trata solo de ser una buena persona, de ser moral. La fe cristiana es, como dice aquí Pablo, obedecer ¿a qué cosa? A la verdad. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Me gusta lo que dice John Stott al respecto de la fe cristiana. La fe cristiana es obedecer a la verdad, es decir, lo que cree y cómo se comporta son una misma cosa. Su credo expresa su conducta y su conducta se deriva de su credo. ¿Qué pasó con los Gálatas? Dejaron de correr bien. ¿Por qué? Algo los estorbó. ¿Quiénes los estorbó? Eso es lo que Pablo dice aquí. Dice el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Estos falsos maestros habían predicado otro evangelio a los Gálatas y los Gálatas dejaron de obedecer la verdad del evangelio. Dejaron de correr bien. Fueron estorbados. Pero Pablo se asegura de decir, el origen de esa persuasión no viene de Dios. Dios los llamó a la gracia y ustedes están volviendo a las obras. Eso no procede de Dios. Pero también les dice, ¿cuál es el efecto de esta persuasión? Dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. El efecto de esta falsa enseñanza es que
ustedes se han desligado de Cristo. Y no solamente eso, está contaminando a la comunidad cristiana, como un poco de levadura contamina a la masa. Así está falsa doctrina. Pero entonces Pablo también nos muestra el fin. Mira lo que dice ahí en el verso número 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, esto es el que los confunde, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces mira lo que está diciendo Pablo. Yo sé cuál es el fin de esos falsos maestros. Dios los va a juzgar. Hay una sentencia sobre ellos. Pero luego Pablo dice palabras muy fuertes. Ojalá y se mutilasen ellos. Bueno, no les puedo decir en español lo que significa eso, pero creo que lo entienden. ¿Cómo Pablo puede estar diciendo? La Biblia dice eso. ¿Cómo puede decir eso? ¡Qué falta de amor! Pablo es un hombre vengativo. No. Pablo tiene un profundo amor por el Evangelio y por la iglesia. Y este falso mensaje los está separando de Cristo. ¿Sabes? A veces tenemos un concepto equivocado del amor. Imagínate que hay una persona que estuviera seduciendo a tus hijos y haciendo menos tu autoridad y robándotelos. Tú dirías, no, pero hay que amarlo, necesita a Jesús, hay que orar por él. ¿No harías todo lo que estuviera en tus manos por rescatar a tus hijos? Claro. Así que a veces necesitamos tener una actitud correcta ante la falsa enseñanza. Con esto no estoy diciendo que vayas y le digas a la gente, ojalá y se mutilasen ellos. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es, la falsa enseñanza es peligrosa. Déjame ponértelo en palabras de un hermano, un amigo mío. En tu casa, si tuvieras veneno, lo marcarías con una señal para que no se lo beban tus hijos. De la misma manera, la falsa enseñanza tiene que ser señalada, porque es peligrosa, hace daño. Ahora Pablo dice, hay un rumor por ahí, se dice que yo predico la circuncisión. Y Pablo dice, ¿cómo creen que voy a predicar la circuncisión? ¿Por qué me persiguen entonces si predico la circuncisión? Verás, Pablo es radicalmente distinto de estos falsos maestros. ¿En qué? Estos falsos maestros predican la circuncisión y por lo tanto hacen reverencia a la capacidad humana para salvarse a sí mismos. Esa clase de mensajes nunca se persiguen. La clase de mensajes donde tú lo puedes lograr, tú eres capaz. Se trata de que tú lo hagas. No son perseguidos esa clase de mensajes. En cambio, Pablo es perseguido porque predica la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es una afrenta enorme al orgullo humano. ¿Por qué? ¿Qué dice el Evangelio? Bueno, el Evangelio dice que es un escándalo para el mundo. Y las marcas de alguien que predica verdaderamente el Evangelio es persecución. Mira el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores rebeldes, que estamos bajo la ira de Dios y su justa condenación. Que no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos, ni siquiera para asegurar nuestra salvación. Y que solo por medio de Cristo crucificado podemos ser salvos. Es una afrenta al orgullo humano, pero es la mayor libertad que el hombre puede obtener. Déjame terminar el mensaje de hoy diciendo lo siguiente. Pablo entonces termina en el verso 13, al número 15, diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Con carne no se refiere al cuerpo físico, sino al pecado. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo concluye de una manera gloriosa. Deberíamos irnos a casa meditando en una pregunta.
¿qué es la libertad? ¿Qué significa ser libres? El mundo durante mucho tiempo ha tratado de definir lo que significa ser libres. Y Pablo quiere dejarnos con mucho cuidado una definición de la naturaleza de la libertad. Y Pablo nos define qué significa la libertad cristiana. Para muchos capitalistas, la libertad es no tener un gobierno centralizado que pueda estropear la empresa privada. Para el comunista, la libertad es hacer pedazos al capitalismo para que el proletariado pueda ser libre. Para muchos la libertad puede ser distintas cosas. Pero en verdad, ¿qué es libertad? Tengo un tío que quiero mucho a mi tío, y él enseña en una universidad y me platicaba lo que un alumno suyo de universidad le dijo sobre la libertad. Él le dijo: la libertad es la conciencia de mis límites. Qué interesante, no es cristiano, pero tiene una definición que podría bien ser aceptada dentro de la fe cristiana. La libertad, la conciencia de mis límites. Por eso quiero terminar esta noche hablándoles de que esta libertad no es licencia para hacer lo que yo quiera. Esta libertad, esta verdadera libertad es lo siguiente. La libertad cristiana, número 1, no es libertad para pecar. No es licencia para pecar. Por eso Pablo dice ahí: fuisteis llamados a libertad, no la uses como ocasión para tus pasiones, tus deseos bajos. No es licencia para pecar, eso es libertinaje. Y es horrible cuando un cristiano usa su libertad cristiana como una excusa para hacer lo que quiera. De hecho, eso no es más que otra forma de esclavitud. Jesús dijo: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, no es libre. La libertad no es hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera. Eso no es libertad, es otra forma de esclavitud. Así que la libertad no es excusa para pecar. Número 2, la libertad cristiana no es libertad para explotar a mi prójimo. Por eso Pablo dice aquí: sino servíos por amor los unos a los otros. La fe cristiana está llena de paradojas. La libertad cristiana no es la excusa para usar mi derecho para que otros hagan lo que yo quiero y cumplan mis deseos. La libertad cristiana es el poder para poder, por voluntad, hacerme esclavos de otros por amor. ¿Puedes creerlo? La libertad cristiana es la capacidad y el poder para poder servir a otros por amor. Ser esclavos, en el sentido cristiano me refiero, por amor a otros. Es negar mis derechos y mi egoísmo para servir a los demás. Eso es libertad verdadera. Exigir mis derechos no es libertad. Poder cederlos para servir a otros, eso es libertad. Y una tercera cosa, la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. Pablo no está en contra de la ley. Entonces, ¿qué estamos diciendo en todo lo que hemos estudiado en Gálatas? Déjame decirlo así. Pablo está en contra de usar la ley como un medio para que Dios me acepte y me salve. Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que no existe ningún ritual, ninguna ceremonia necesaria para que entonces Dios me acepte y me salve. Pero todavía existe lo que diríamos la ley moral. Por eso Pablo dice aquí en el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo, ¿te das cuenta? Como a ti mismo. Así que ser libres no es lo que la nueva moral nos dice el día de hoy. Tú solo sé sincero con lo que sientes, solo ama. Haz lo que el momento dice. Eso no es amor, eso es esclavitud. La verdadera libertad no es ignorar la ley de Dios. La verdadera libertad es que ahora Dios nos da el poder, santifica nuestra voluntad y nuestros deseos para deleitarnos en la voluntad de Dios, en su ley. Es muy distinto. No es la obedezco para ganarme el cielo y a Dios. Es que Dios vive en mí
y transforma mis deseos. Y ahora mi meta es agradarle y obedecerle. Me deleito en su ley. Por eso el nuevo pacto dice, escribiré mi ley en sus corazones. Esto es libertad. Hubo un filósofo, y no es necesario mencionar quién es, pero él fue un profeta. Profetizó lo que pasaría con Europa. Profetizó que Europa, aunque decía ser religiosa, Dios había muerto. Porque vivía en una religión en su mente que ya no practicaban en sus vidas. Eran ateos prácticos. Y en lugar de ser el predicador del nihilismo, era el profeta del nihilismo. Es decir, él advertía, esto le va a pasar a Europa. Va a darse cuenta de que ya su fundamento cristiano se acabó y va a acabar en una vida sin valores. Tenía dos opciones este filósofo. Número uno, necesitamos regresar a la base cristiana, a que el credo esté aliado con la conducta. Desafortunadamente no hizo eso y trató de poner una nueva base para la ética. Y él decía, la ética verdadera no es la que nos esclaviza, la que nos hace débiles. Por ejemplo, criticaba al cristianismo porque los cristianos están sujetos a una ética que Dios les impone. Y decía, no, un hombre fuerte, un superhombre es aquel que es capaz de determinar con su voluntad su propia ética. Teniendo pavor del nihilismo, una sociedad sin valores, siendo un profeta de lo que sucedería sin querer. Lo que hizo al desechar la fe cristiana como opción fue precisamente lo que temía, llevarnos al nihilismo, el mundo del día de hoy, mundo posmoderno o modernidad disfrazada, como quieras, sin valores, cada quien siendo su propia medida, su propia ética. Él decía que el cristiano era débil por eso, pero un filósofo llamado Ronald Nash dijo, ojalá y este filósofo se hubiera dado cuenta que el único y verdadero superhombre en verdad no fue débil. Jesús no era débil porque dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Al contrario, fue el verdadero superhombre porque fue de su propia voluntad que entregó su vida en sacrificio y obediencia a su Padre. Así que esto no nos hace débiles. Esto es lo que quiero, con lo que quiero que te vayas. La libertad de Cristo, la libertad que tenemos en Él es de tal magnitud y naturaleza que nos hace verdaderamente libres. Por eso en el cielo no podremos pecar. No porque seremos robots, sino porque verdaderamente seremos para lo que Dios nos diseñó. Seremos libres. El día de hoy podemos experimentar esa libertad, pero un día la experimentaremos totalmente. ¿No es gloriosa nuestra libertad? Así que mantente libre con la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. ¿Oramos? Señor, gracias por el día de hoy y gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por tu palabra y gracias porque nos has hecho libres, verdaderamente libres. Aunque éramos esclavos del pecado, como dice aquel himno, dejando tu trono de gloria, nos viniste a sacar de la escoria. Y podemos decir como ese himno, y yo soy feliz. Señor, somos libres. Gracias. Gracias por lo que solo tu evangelio fue capaz de lograr. El Cordero de Dios que murió por nuestra condenación y nos ha hecho un pueblo para Dios, sacerdotes. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener esta libertad y perdona nuestra tendencia a tratar de ganarnos tu amor, tu aceptación. Cuando sabemos que ahora tenemos a tu Espíritu y nos gloriamos solo en lo que Cristo ha hecho y eso produce un cambio en nosotros de manera que ahora queremos hacer tu voluntad porque tú mismo has santificado nuestros deseos.
Y Señor, todavía luchamos con nuestra carne. Pero estamos en esta vida, en este progreso, en esta santificación, anhelando un día por fin en la gloria que compartiremos con Cristo. Por fin, Señor, ser todo lo que tú planeaste que seamos. Gracias, Señor. Amén.